Hola, bienvenidos nuevamente a Al Pan Pan. Mi nombre es Jorge Ignacio Domínguez, soy el director del periódico Nuestra Voz, que es el periódico en español de la diócesis de Brooklyn. Y como de costumbre, estoy aquí en Al Pan Pan con el padre Tomás del Valle, quien además de hacer este programa, tiene desde hace mucho tiempo un programa de radio llamado La Tertulia, que se emite cada jueves y dura 2 horas. Padre, y usted está de aniversario, ¿verdad? Efectivamente, la tertulia estamos celebrando 15 años, que de hecho el día de la celebración ni cuenta nos dimos, simplemente nos dimos cuenta porque llegó un aluvión de emails, de Facebook, notas, felicitándonos. Cuando nos ponemos a averiguar, efectivamente, el 7 de septiembre de 2001, antes del 11 de septiembre, empezamos una aventura y un caminante no hay camino, se hace camino al andar. Fuimos como decía Machado, y cantaba Serrat. Y cantaba Serrat y sigue cantando. Descubrimos una situación terrible en nuestra comunidad, y es que es una comunidad que primero que está abandonada y segundo que está ansiosa. Padre, cuando dice nuestra comunidad, ¿dónde se escucha el programa? Ahora se escucha en todo el área de Nueva York, New Jersey, gracias a que la emisora lo transmite en tiempo real por internet en cualquier parte del mundo. Hemos recibido feedback desde Japón, desde México, desde Argentina. Y el jueves se hace el programa, se emite el programa en el área de Nueva York. Pero después nosotros enviamos el programa a Chicago, una emisora católica, a Atlanta y a Puerto Rico. ¿Y qué día se transmite el programa? Los jueves en Nueva York, en vivo y a todo color, como el que dice. Los viernes en Chicago, los sábados en Atlanta, los domingos en Puerto Rico. Y luego queda guardado en nuestra página de internet, que cualquier persona de cualquier circunstancia, cualquier lugar, lo puede bajar y escucharlo tranquilamente. Me imagino que en 15 años tienen que haber pasado algunas anécdotas increíbles, ¿no? De todo. Nos ha hecho dejar de creer en muchas cosas, pero nos ha aumentado la fe en otra cosa. Y digo otra cosa, es en la providencia. Porque empezamos con $1000 prestados, que nunca los pagué, dicho sea de paso. Después el sacerdote que nos lo había prestado para un viaje a Tierra Santa donó ese dinero. Hemos podido pagar, pero todo ha sido gracias a la providencia. Y una de las cosas que nos ayudó a descubrir la providencia es la gran necesidad de acogida, de escucha, de compañía que hay en nuestra comunidad. Y entonces nuestros oyentes preferidos son aquellos que pensábamos que no podían ayudar y han sido los que más han ayudado. Usted me ha dicho, bueno, he estado en el programa invitado por usted, pero usted me ha dicho que tiene una buena parte de la audiencia que son personas privadas de libertad. Efectivamente, gran parte de nuestra programación está siempre pensada en este segmento de la población, los hermanos privados de libertad. Porque mira, podremos cometer errores, podremos decir, pero no dejamos de ser seres humanos. Y entonces estamos acostumbrados a poner etiquetas. Y muchas veces esos hermanos y hermanas que están en la cárcel es porque no ha habido quien les haya dado la mano, quien les haya escuchado, quien les haya acompañado. Y luego, el preso está preso por algún problema, pero el padre, la madre, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el hermano, no. Y sin embargo, cuando ponemos el San Benito, es el padre del preso, es el hermano de la presa. Exacto. Entonces, combinando eso, en los primeros viernes de cada mes tenemos en la parroquia la misa dedicada a ellos, a los familiares de los presos. Y luego, cosas sorprendentes, hemos recibido varios donativos de los propios presos. Y para nosotros $1 de un preso es dinero sagrado, porque piensa que no todos los presos tienen derecho a trabajar. Y al que trabaja, si tiene título de escuela superior, le pagan 25 centavos la hora. Si no tienen títulos de académicos de ninguna clase, 15 centavos la hora. Y ese dinero va a una cartilla, va a un fondo en la cárcel, y cuando ellos quieren comprar pues un refresco, una pasta de dientes, cualquier cosa, de ahí sacan el dinero. Claro. Pues de ese dinerito ha habido varios presos que nos han $10, $15, que nos han enviado para que el programa siga en el aire. Pues muchas felicidades, padre. 15 años es un montón de tiempo. Gracias por la labor que usted hace con su programa. Hoy, en cambio, vamos a hablar de un tema más antiguo que 15 años, pero también muy actual. Queremos hablar del Islam, que es un tema que interesa a todos. Efectivamente, y sin darnos cuenta de que cuando ponemos etiquetas, Islam igual a hereje, igual a terrorista, igual a majadero en muchas actividades y en muchas cosas, y estamos desconociendo completamente de dónde ha nacido, cómo ha crecido, cómo se ha ido extendiendo y cuántos valores tiene, que nosotros desconocemos porque ponemos etiquetas. Claro. Padre, el Islam, y por supuesto, y para eso está usted aquí, el Islam no es una religión ajena
ni al judaísmo ni al cristianismo. Son las tres religiones monoteístas del mundo, pero hay estrechas relaciones. Y hay estrechas relaciones de su origen. ¿Usted pudiera hablarnos un poquito sobre el origen mismo del Islam? Sí, el origen primero se les considera Islam, cristianismo y judaísmo las religiones del libro, o también se le llama los descendientes de Abraham. Exacto, las tres religiones abrámicas. El Islam nace por una visión de futuro de Mahoma, en el siglo VI. En el siglo VI empiezan las primeras intentos de aglutinar a los pueblos que viven en la península arábiga. Claro, y como tal empieza la religión muy a principios del siglo VII, ¿no? A principios del siglo VII, el gran momento grande del Islam es el año 622. La Égira. La Égira, que es el punto que ellos dicen, ahí es cuando, para nosotros, por ejemplo, la fe cristiana nace con la encarnación, el año cero, por así decir, y ahí contamos. Para ellos es el 622, en que el profeta Mahoma va de la Meca a Medina. Exacto, tiene que irse. Tiene que irse. Pero fíjate que hay un dato muy curioso. Mahoma era conductor de caravanas, trabajaba el negocio de las caravanas. Pablo, su padre y de familia se dedicaban al negocio de las caravanas. San Pablo, diciendo. Sí. Ambos han corrido mucho mundo a través de las caravanas y desde esa visión del mundo ambos van a elaborar una estructura religiosa. Exactamente, pero el Islam empieza en un momento muy interesante en el sentido, estamos hablando de finales del siglo VI, principios del siglo VII. Correcto. El cristianismo ya es la religión oficial del imperio, pero el imperio ha caído, el imperio romano. El imperio romano hay como un vacío en el área. Efectivamente, el imperio romano de Occidente ha caído, está el imperio romano de Oriente. Pero el cristianismo que había en ese momento en la zona de Arabia, de la península arábiga, era un cristianismo muy disperso, un cristianismo gnóstico, afectado por una serie de herejías, una serie de divisiones y demás. De hecho, una de las 4 mujeres que tuvo Mahoma parece ser que era cristiana. O sea, que él conocía muy bien el cristianismo, sobre todo el cristianismo gnóstico, o sea, el cristianismo herético, conocía muy bien el judaísmo y hace una síntesis. Exactamente, pero la historia oficial del Islam es que Mahoma no conocía nada de la Biblia, que el Corán fue escrito por pura inspiración. Háblenos un poco de eso. Él no conocía teóricamente la Biblia por una razón muy sencilla. No había las ediciones que conocemos hoy en día de la palabra de Dios. Pero sí conocía las historias. Conocía las historias. Y de hecho, el ángel que se le aparece es el ángel Gabriel. A Jesús lo considera como un gran profeta. Y María, la figura de María. Un gran respeto a María, porque era la madre de Jesús. Y de hecho se cita más veces en el Corán el nombre de María que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, fuera de Lucas y de Mateos, que hablan del nacimiento y demás, 1 o 2 referencias en la Pasión de Juan y para de contar. Exactamente, pero en esencia el Islam es una religión, o es una religión fundada por Mahoma, que se entendía a sí mismo como un profeta en una larga cadena de profetas en la que Moisés y Jesús serían, digamos, las figuras fundamentales. En un primer momento, Mahoma lo que pretende es ser parte del judaísmo, una sección, por así decir, del judaísmo, pero el judaísmo no se lo aceptó porque él se presentaba como el profeta, y para el judaísmo el último profeta fue Malaquías. Después no hay más profetas. Y entonces, pero Mahoma escribe el Corán, que por supuesto para los musulmanes es el libro sagrado, palabras reveladas, y lo escribe, y el Corán se convierte en el texto central del Islam en vida de Mahoma, ¿no? Pero él no escribió, él recitó. Porque él se enorgullecía que no sabía leer ni escribir. Él recitó, según el mensaje que le va transmitiendo el ángel, él recibe esa inspiración y él dicta a sus súbditos, a sus feligreses, vamos a llamarle así, y ellos lo ponen por escrito. Gracias, padre. Y así es, vamos a hablar precisamente del Corán, y vamos a hablar de lo que se dice en el Corán, y de cómo se interpreta el Corán, y de la visión que muchas veces recibimos hoy en la prensa y en el mundo actual sobre esa religión que sigue 1.000 millones de personas en todo el mundo. No se vayan, quédense con nosotros que regresamos en un minuto. Muchas gracias.
Hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando, padre, del Islam y queríamos entrar en el tema de esta manera ahora. ¿Es el Islam una religión de paz? Es una frase que uno escucha a veces para aplacar ciertos sentimientos islamofóbicos, pero ¿es el Islam una religión de paz? Si vemos el Islam desde sus principios hasta ahora, hay que afirmar rotundamente que sí. Ahora, si consideramos el Islam, las últimas manifestaciones desde el 1920 hasta la actualidad, en ciertas áreas sigue siendo religión de paz. Ahora, ciertos fanáticos que han nacido o que han crecido con el nombre del Islam son los que están trayendo la violencia y lo que nos están dando la imagen de una religión de violencia. Y sobre todo en el mundo de las comunicaciones, ¿qué es lo que vende? La sangre. ¿Qué es lo que vende? El control de las mentes. ¿Qué es lo que vende? Lo contrario, en el fondo es lo Padre, contrario. cuando yo escucho la frase realmente siempre pienso, bueno, ¿qué quiere decir una religión de paz? Si miramos el cristianismo, el libro fundamental de la religión cristiana es el Nuevo Testamento. La figura central de la religión cristiana es Jesucristo. Y el origen de esta religión, por los primeros 3 siglos, por lo menos hasta el edicto de Constantino, es una religión de esclavos, es una religión de los más pobres, es una religión de los que no tienen poder. El Nuevo Testamento, si vamos a buscar un texto central, es el Sermón del Monte. El Nuevo Testamento es perdonarás 70 veces 7, amarás a tus enemigos. Jesús es la prefiguración de la paz. Los primeros 300 años del cristianismo son simplemente una religión de los que no tienen poder. En ese sentido, el Islam no recorre exactamente el mismo camino. Quiero decir, ya en tiempos de Mahoma mismo, el Islam guerrea. Mahoma regresa a la Meca con una invasión militar. El texto fundamental, que es el Corán, tiene versos muy, muy duros y muy violentos. Y por supuesto, esto no quiere decir que sea un juicio contra los musulmanes. Pero al mirar el origen hay que ver en él lo que decía Ortega y Gasset. El hombre es él y sus circunstancias. La circunstancia en la cual nace el Islam es una circunstancia de violencia, es una circunstancia de divisiones tribales, es una circunstancia de guerra la que hay. Entonces, para defenderse hay que guerrear. Porque, bueno, el cristianismo también nace en una circunstancia muy difícil. Es un país bajo el yugo romano y bajo una injusticia tremenda. Y Jesucristo muere asesinado por ese poder romano en una cruz. Pero es un hombre pacífico. Sí, pero hay que ver las circunstancias. ¿Por qué que le llevan a Jesús a predicar el reino de Dios en contraposición de lo que se había establecido en el Sanedrín de Jerusalén? El Sanedrín se había hecho colaborador de los romanos, las fuerzas de ocupación, las fuerzas imperialistas, nunca mejor dicho, las fuerzas de ocupación en Roma, en la Galilea, en toda la Galilea, en toda la Judea, en todo lo que hoy en día conocemos, lo que después, en el siglo II, le van a llamar la Palestina, que fue el insulto más grande a los judíos. Pero ellos no eran gente de guerrear, pero posteriormente va a haber ese No, por supuesto. Una vez que, después del edicto de Constantino, cuando el cristianismo se convierte en religión oficial, evidentemente van a ocurrir todas las cosas que sabemos que ocurrieron desde las cruzadas, desde la conquista de América y todo lo demás. Pero lo que yo estaba, cuando se habla de si es o no una religión de paz el Islam, que es nuestro tema, yo estaba pensando en los orígenes. Pero acuérdate que en el Evangelio también dice que he venido para traer fuego al mundo, guerra al mundo, y lo que quiero es que arda, dice Jesús en una de sus soflamas contra todo el mundo que está quieto, qué es lo que está pasando. Exactamente, yo siempre lo leo como él está diciendo las consecuencias de lo que va a pasar por el anuncio de la fe, pero no es un mandato a quemar. No, pero en el fondo Mahoma tampoco lo manda. Son los segundones después de Mahoma, los herederos de Mahoma, los que van a envolverse en este afán de conquista, en este afán de expandir la religión islámica a como dé lugar por todas las partes habidas y por haber. Padre, a ver, seguimos en esto. Dice el Corán, y esto es directamente del Corán. Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, 2 puntos. Yo estoy con vosotros, confirmad pues a los que creen. Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos.
no suena muy pacífico. ¿Y el libro del Levítico no lo has leído? Claro, pero nosotros no somos, nuestro libro no es el Levítico, nuestro libro Pero es el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no se entiende si no hemos leído el Antiguo Testamento. Sin duda, pero quiero decir, antes se les decía ojo por ojo, diente por diente, Sí. pero yo les digo, amen a sus enemigos. Sí, de Ese acuerdo, es el mensaje de acuerdo. del cristianismo. Pero el Evangelio, recuérdate que no es el punto de partida, es el punto de llegada. Mientras que nosotros partimos el Evangelio, yo tengo que llegar a esto que me dice el Evangelio, tener un corazón limpio, ser pacífico, difundir el Evangelio. Voy a intentarlo día a día. No es que decir, ya me bautizo y ya yo tengo todo el Nuevo Testamento dentro de mí y voy perdiendo según voy creciendo. No, esa es la meta. De modo que usted no cree que en estas diferencias que yo estoy señalando, en los orígenes de ambas religiones, se pudiera interpretar también la diferencia del mundo actual. No. No, no, en absoluto. O sea, hay que hacer una partición, una segmentación grande de las etapas del Islam. El Islam nace en el siglo VII y de allí se va expandiendo y entra en controversia, pero la cultura europea, y podríamos decir por continuación la cultura latinoamericana y la cultura americana, sería incomprensible sin la presencia del Islam en Europa. No, por supuesto, en eso estamos totalmente de acuerdo. Quiero decir, para el año 1000, digamos, 300 y tantos años después de su origen, la cultura islámica o árabe, que no son sinónimos, pero son a veces muy relacionadas, está dominando el mundo y es la cultura más adelantada, digamos, en sentido de arquitectura, de ciencias, matemáticas, en filosofía, sin duda. Todos los grandes filósofos griegos llegan a Europa a través de Toledo, la Escuela de Traductores de Toledo, en que se traducía todo del hebreo y del griego al latín y a las primeras lenguas nacionales, y de ahí se enviaba a las universidades. Es muy curioso saber que los filósofos griegos llegaron a la Europa de la Edad Media a través del árabe. A través del musulmán. Exactamente, claro. Porque muchas veces corremos el peligro, y eso es parte de nuestra ignorancia, de decir, ese es árabe, ese es musulmán. No. Es como decir, ese es hispano y por tanto es católico, o por tanto es protestante. No. Exactamente. Y ahí vamos a otra cosa. Entre los musulmanes hay varios grupos bien diferenciados y entre países que tienen muchísimos problemas entre ellos, empezando por los dos principales, sunitas y chiitas. ¿Cuál es básicamente la diferencia? Simplemente los sunitas, que es la mayoría, los que siguen la sunna. La sunna es la compilación de leyes emanadas del Corán y emanadas de la actuación de Mahoma y sus primeros califas. Y los sunitas, los chiitas, los que piensan que la descendencia viene a través de uno de los califas que ha llegado a... ¿El califa Omar? El califa Omar. Ha llegado a Mahoma. Padre, es un tema fascinante y es un tema además que tiene muchas consecuencias en el mundo actual y para el futuro. Y de eso queremos hablar. ¿Cuáles son las consecuencias de este encuentro, enfrentamiento entre la cultura occidental y el Islam para el futuro de Europa y de América y del mundo, ¿no? Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos. No se lo pierdan. Volvemos en un minuto. Hola, bienvenidos de vuelta. Estoy aquí con el padre Tomás del Valle, estamos hablando del Islam y como habíamos dicho en el segmento anterior, vamos a hablar ahora del presente y del futuro. Vamos a hablar sobre el Islam en Europa y en América. Padre, en Europa todos sabemos lo que ha pasado en los años recientes, todos sabemos la cantidad de mezquitas que han aparecido por toda Europa, muchas veces pagadas por los países musulmanes. ¿Es ese el futuro de Europa? ¿Va Europa a perder su identidad cristiana? Europa nunca va a perder su identidad cristiana. Europa está viviendo en estos momentos un invierno generacional. ¿Un invierno generacional? Sí. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Que no hay nacimientos, hay una generación que prácticamente está llamada a desaparecer. Y se ha creado una sociedad de consumo, de bienestar, ¿y quién la mantiene? El europeo promedio, la familia europea promedio tiene 1,5, 2 hijos, que no hay para regenerar. La familia promedio emigrante tiene 6, 7 hijos. Y la familia promedio musulmana tiene 6, 7 hijos. Entonces, está viendo es por las meras fuerzas de la naturaleza. Se creyeron muy a fondo las teorías de Malthus en el siglo XIX, que la población iba a ser tan grande que no iba, entonces vamos a dejar de tener poblaciones. Entonces, el genuino, si es que se puede llamar genuino, europeo, el habitante de Europa, se ha encontrado... El tradicional europeo.
porque Como usted, padre. sí, yo soy hijo de europeo, y nieto de europeo, y bisnieto de europeo, Exacto. pero esa no es la realidad. La realidad es que Europa se está envejeciendo, está viviendo ese invierno generacional. Entonces, para mantener la sociedad de consumo y la sociedad de bienestar, necesita mano de obra, necesita nuevas generaciones. Y están trayendo indirectamente, están permitiendo. Y fíjate que es interesante el cinismo de los medios de comunicación muchas veces y de los políticos. El refugiado que están aceptando en Europa es de clase media, media alta. Porque ¿quién se puede permitir el lujo de pagar 10, 15, 20.000 euros, o sea, 22, 23.000 dólares, para que te lleven de Siria allá? Clase media o alta. Sin embargo, en Jordania, yo los he visto, en Jordania hay 1 millón de refugiados sirios, gente pobre, clase media, media baja. En el Líbano hay 2 millones de refugiados. Entonces, lo que está llegando a Europa, bienvenidos sean, porque siempre hace falta, pero están buscando levantar la economía europea. El problema religioso es aparte, porque, ok, dices, es que están invadiéndonos, pero si es que están las iglesias vacías. Entonces, es un reto para los gobernantes, es un reto para la iglesia. ¿Qué estamos haciendo que nuestras iglesias están vacías? ¿Qué estamos haciendo con las nuevas generaciones? Padre, entre esos inmigrantes que vienen, estos refugiados que están llegando a Europa, que como usted dice, es una historia complicada, porque, por ejemplo, empieza después de la Segunda Guerra Mundial con los turcos viniendo a Alemania, porque Alemania no tenía mano de obra para reconstruir Alemania. Bueno, y traían los yo turcos. recuerdo siendo yo niño, tenía 2 años y medio, que contado por mi papá, pues yo no, a mi padre, terminada la Segunda Guerra Mundial, le ofrecieron trabajo para irse a trabajar a Alemania en un hospital. Y muchos españoles se fueron, evidentemente. Pero lo que quería decir es que entre estos, empieza por esa ola después de la Segunda Guerra Mundial, ahí llega a las olas actuales de refugiados del Medio Oriente. Pero entre esos refugiados, y aquí quería ir, entre esos refugiados que llegan del Medio Oriente llegan también cristianos. Y el Medio Oriente se está quedando sin cristianos. Y se está quedando sin cristianos porque, por ejemplo, en los territorios donde llega ISIS, los cristianos se tienen que ir o los matan. Mi pregunta es esta. ¿Cómo va a afectar esta persecución de los cristianos las relaciones entre el Islam y Occidente? Varias cosas. Efectivamente, se están yendo los cristianos de los lugares santos, se están yendo de Israel, pero la culpa, por ejemplo, la población de Jerusalén en 1948, con la independencia de Israel, era el 45% eran cristianos. En el año 2005, en una entrevista que yo tuve con el secretario del Patriarcado Latino de Jerusalén, escasamente había un 3% de cristianos. ¿Por qué? Pues porque el Islam más fanático está expulsando a los cristianos. Claro, pero que digo yo, esto afecta la visión que hay en Occidente del Islam, sí, y esto afecta las relaciones entre el Islam y el cristianismo, digamos. Afecta, pero a un nivel superficial, no a un nivel profundo, a un nivel de intelectuales, a un nivel de líderes, no está afectando, al contrario, está habiendo un diálogo. Porque reconoce la puntualidad del problema, ¿usted cree? Conocen efectivamente, están enfrentando el problema directamente. El problema, en el fondo, es un problema... Mira, el gran núcleo de discordias en estos momentos es Siria, y Siria está llevándose a donde está porque hay una serie de intereses políticos extraños a Siria y una serie de intereses económicos extraños a Siria que pretenden, por ejemplo, un país del que está envuelto en la guerra de Siria se ha gastado 500 millones de euros en la operación militar, pero lleva vendidos 18.000 millones en armas. Exactamente, recuerdo el testimonio de una hermana que trabaja en Siria y que nos decía, esto ha sido una guerra importada. Es una guerra importada y afortunadamente ya se empieza a ver un poco de paz y demás. Pero volviendo a lo que nos preocupa, el Islam radical, el Islam matador de cristianos, es un Islam que no tiene ni un siglo de existencia, que empieza la represión grande contra los cristianos a partir de 1920 con la caída del Imperio Otomano. Y la caída del Imperio Otomano viene casi unida a la caída del reinado de Egipto. Entonces hay un movimiento de protesta, los hermanos musulmanes, que son los que van a extender todo este odio, apoyados por los medios de comunicación. Entonces, claro, se nos está y es curioso eso que usted dice, padre, porque en el momento de crisis es cuando surgen estos grupos extremistas, ¿no? Y es lo mismo que dice Will Durant, el historiador, que dice que el Islam, después de la invasión mongola, se convirtió en una cultura conservadora, que antes de eso habían sido mucho más abiertos. Y esto es lo que está pasando también. Sí. Ahora bien, de cara al futuro, padre, podremos vivir en paz, sobre todo en Europa. Los musulmanes no se van a ir de Europa.
constituye un núcleo importante de la población y un núcleo mucho más importante de la mano de obra. Por lo tanto, la pregunta es, ¿no podemos vivir en paz? Sí podemos vivir en paz, porque la religión es precisamente un instrumento de construcción de paz. Y los problemas que se nos están presentando como problemas religiosos no son tales problemas religiosos. Son ¿Cómo que no son? Me interesa mucho eso. ¿Por qué usted dice que no son problemas religiosos? Porque lo que está en juego es la supervivencia de un modelo de vida, la supervivencia de un modelo de sociedad, la supervivencia, pero en el sentido no religioso, sino en el sentido social, político y económico. Entonces se nos echa encima un mercado que hay que levantarlo, entonces a ese se le va aceptando, pero no es un problema religioso, porque el musulmán normal y corriente, porque muchas veces el musulmán que vemos es el estrafalario de Arabia Saudita o de estos países del Golfo que se compra un avión de oro, etcétera. Pero el ciudadano común y corriente, el creyente común y corriente, ese tiene otra mentalidad y está buscando el respeto. Y no pensemos, o sea, Europa está viviendo el problema, pero nosotros vamos a ser los siguientes, porque recuerde una cosa muy importante. Cuando usted dice nosotros, decide Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Estados Unidos, porque van a haber influencias, van a venir poco a poco, y que el Islam en Estados Unidos no ha entrado solamente procedente de los países musulmanes, ha entrado también de países latinoamericanos que han ido importando poco a poco comunidades islámicas aquí a los Estados Unidos. Okay. O sea, lo importante es, primero, conocer, tener la molestia de sentarse, aunque sea un folleto, que sea un libro, ¿qué es el Islam? El Islam es una religión de paz, es una religión de respeto. Por ejemplo, ellos tienen un mes al año de ayuno. ¿Por qué pone a Mahoma y los seguidores el ayuno del Ramadán? Para que tú sepas lo que es que tu hermano pasa hambre. Precisamente, padre, y de eso quería hablar. Hoy hemos estado en puntos divergentes, digamos, pero como siempre en este programa usted tiene la conclusión. Y lo que quería era, ahora usted hablaba, lo primero es que hay que conocer el Islam y que hay que seriamente aproximarse a esa religión. Pero ¿cuál es, además de eso, qué es lo que debemos hoy llevarnos a casa? Yo tengo un dicho: lo que no se conoce no se respeta, lo que no se respeta no se ama. Primero, conocer el Islam. Segundo, reconocer que tenemos muchos valores en comunes: el amor al prójimo, la defensa del Evangelio, la defensa de un Dios. Un pensador francés afirmaba: las tres grandes religiones son la fe, la esperanza y la caridad. El Islam es la creencia en Dios, el hombre de la fe, el pueblo de la fe, la religión de la fe. El judaísmo es la religión de la esperanza, estamos esperando que venga el Mesías. El cristianismo es la religión de la caridad. Encontramos a Dios en el hermano que está junto a mí y que está sufriendo y que es distinto de mí. Por eso, conocer, meditar, colaborar en una serie de... y buscar la verdad de todos estos grupos, qué es lo que hay detrás de cada grupo supuestamente fanático, supuestamente creyente, factores de mezquitas y demás. Muchísimas gracias, padre. Como ustedes ven, es un tema que da para más, es un tema que debíamos seguir conversando, y si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, por supuesto, se lo pueden enviar al padre, a su programa de radio, y él también por ahí puede contestar las preguntas, y también me pueden escribir a mí, al periódico Nuestra Voz, y podemos seguir discutiendo estos temas. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, muchísimas gracias, padre, por su palabra iluminadora, como siempre. Esperamos que estén de vuelta con nosotros en nuestro próximo programa. Muchas gracias.